Hola, hola. Desde Venezuela les damos la más cordial bienvenida al espacio académico Cátedra Jorge Rosell, quien les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo, bien por intermedio del canal de YouTube de Universitas Fundación y en paralelo utilizando la aplicación de Zoom como aula virtual. Nos sentimos completamente complacidos y satisfechos realmente el día de hoy de enriquecer el Foro Iberoamericano de la Cátedra Jorge Rosell y sus instituciones involucradas por intermedio de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y Universitas Fundación. Estamos allí para acompañarte paso a paso en este proceso de pandemia, para coadyuvar en el crecimiento académico de cada uno de los abogados que deseamos para el mundo pandemia. Seguimos al frente de la organización y el monitoreo de las áreas de Venezuela, que en este capítulo, su capítulo 45, vienen a rendir un merecido homenaje al destacado profesor procesalista Julio Mayer y que tendrá varias peculiaridades. Les invitamos de alguna manera a suscribirse en nuestro canal, accesar a la información de estas jornadas en ciencias penales que en este capítulo van a tener una proyección completamente o netamente internacional. Ya tenemos confirmados para la Cátedra Jorge Rosell del año 2020, en las próximas fechas a los profesores Eric Lorenzo Pérez Sarmiento desde Venezuela, al profesor Hernando Grisanti Aveledo desde Venezuela, al profesor Jorge González Mansur desde Venezuela, al profesor José Luis Farfán desde Guatemala, a la profesora Nadia Espina desde Argentina y al profesor Leonardo Pereira desde Venezuela. Nuestra recomendación es que no te apartes completamente del crecimiento académico de la cátedra. Sin embargo, ha sido recurrente a nivel de nuestras redes sociales, bien por intermedio de las encuestas, que han manifestado cómo te mantienes interconectado a la programación. Entienden que cada día Universitas Fundación tiene más programación. Cada día la cátedra de alguna manera explora frente al esquema de derecho comparado, bien por intermedio de seminarios, por intermedio de conversatorios, por intermedio de las jornadas en ciencias penales. Tenemos varios esquemas. En principio, realmente suscríbete a nuestro canal de YouTube. En segundo aspecto, por intermedio de nuestra página www.Universitas Fundación, realmente puedes accesar a la información. Sin embargo, entendemos que ya la Cátedra Jorge Rosell ha trascendido de un espacio académico miércoles a miércoles. Es decir, se ha convertido en un portavoz y en un puente de investigación en derecho comparado, las áreas de derecho penal, derecho procesal penal, política criminal y criminología. La mejor forma de mantenerte conectado es que te puedas incorporar y te puedas registrar en nuestro grupo Telegram al momento de inscribirte para la videoconferencia. Sin más demora, la temática al disertar el día de hoy es por la profesora Luisa Rojas González desde Venezuela, quien va a disertar la temática la responsabilidad civil derivada del delito y su trascendencia dentro del proceso penal. Dicha ponencia avisora el siguiente enfoque. En principio, analizará la responsabilidad penal derivada del delito en el proceso penal, sobre el tapiz de lo regulado en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, como efectivo reconocimiento a las víctimas de delitos, lo cual permite visibilizarlas, indemnizar y o reparar las consecuencias civiles derivadas de la comisión de hecho punible. De seguidas, la disertante se propone a dar una vista sobre los contenidos doctrinarios, legales y jurisprudenciales que regulan o engloban la responsabilidad civil derivada del delito. Y por último, determinará si existen bases suficientes a los fines de establecer una futura reforma para mejorar la viabilidad de este procedimiento. Nuestra disertante del día de hoy, evidentemente, es abogada con clara orientación en derecho penal, es egresada del programa de Derecho Penal Internacional Amnistía Internacional. Asimismo, posee estudios de maestría en ciencias penales y criminológicas y posee estudios de doctorado en Derecho y postdoctorado en Derechos Humanos. Asimismo, es profesora titular de la Universidad del Zulia en las áreas de pregrado y posgrado, bien a nivel de posgrado o maestría de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia. Dentro de su experiencia o su vasta experiencia laboral en el área penal, fue juez superior titular del circuito penal del Estado Zulia. Asimismo, es jubilada de la magistratura, se desempeñó como juez de primera instancia del sistema de responsabilidad penal del adolescente
y actualmente se desempeña como consultora jurídica de la Universidad del Zulia desde el año 2019. Asimismo, se ha desempeñado como ponente, conferencista, articulista en distintos seminarios, talleres, conferencias en el área de criminología, área penal, procesal penal y derechos humanos. Asimismo, se desempeña como árbitro permanente en la revista Capítulo Criminológico del Instituto de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Luz, y ha sido miembro y conferencista permanente del Instituto de Estudios Jurídicos Ángel Francisco Brices del Colegio de Abogados del Estado Zulia. Dentro de algunos trabajos publicados de investigación, evidentemente la temática traída por el día de hoy ha generado gran tiempo desde el punto de vista investigativo. Tiene artículos publicados respecto a la responsabilidad civil y penal de los funcionarios policiales en Venezuela, el aspecto procesal para la reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito. Sin más demora, antes de concederle el derecho de palabra a la profesora Luisa Rojas, deseamos que te mantengas interconectado en la videoconferencia. Deseamos que seas tú quien determine el ritmo y la altura del foro del presente. Sin embargo, la incorporación que completo silencio, apaga el micrófono y ciérralo. Realmente deseamos que todas las preguntas no solamente resulten pertinentes a la temática bajo la cual se está disertando, sino también que sea la mayor participación posible, con lo cual puede formularla estrictamente por escrito, bien por intermedio del chat del aula virtual o de la sección comentarios del canal de YouTube. Agradecemos que realmente cada una de las interrogantes, no importa desde qué parte del mundo te interconectes, nos indiques tu nombre y el país desde el cual formulas el comentario o la pregunta. Y si tu sección de interconexión es el canal de YouTube de Universitas Fundación, y como estamos seguros, esta videoconferencia cumplirá tus expectativas, dale me gusta a el presente canal. Sin más demora, profesora Luisa Rojas González, realmente es un honor para las instituciones involucradas en la Jorge Rosell contar con su sapiencia académica dentro de un tema que resulta tan bienvenida. Necesitamos que active el micrófono, por favor. En la parte inferior izquierda, profesora. Buenas tardes. Muchas gracias a Universitas Fundación por esta invitación que me ha hecho para ser parte del aula que lleva sobre sus hombros el doctor Jorge Rosell en aras del crecimiento de la academia, de quienes hemos hecho vida y de quienes comienzan a hacer vida dentro del ámbito penal, con pertinencia en la justicia, en la honestidad, en los valores verdaderos del ser humano. Y ciertamente el doctor Jorge Rosell lo representa. Nos hemos planteado, agradezco a todos los que están presentes en esta sala en el día de hoy. Nos hemos planteado un tema que puedo decir que desde siempre ha sido línea de investigación para quien hoy diserta sobre el tema. Inclusive en mi tema de maestría, cuando hice mi tesis doctoral, mi tesis de maestría, trabajé sobre la responsabilidad civil de los funcionarios policiales con ocasión de los delitos cometidos por ellos. Hablar de responsabilidad civil derivada del delito resulta un tema bien polémico, sobre todo por lo novísimo que el tema representa dentro del mundo entero. Es un tema que con toda seguridad puedo decir no tiene 100 años, la institución afianzada como tal universalmente. Aunque universalmente el derecho de reparar es antiquísimo. De hecho, si recordamos las máximas de Ulpiano cuando decía que habían tres vertientes, que era vivir honestamente, no dañar a nadie, dar a cada quien lo que le corresponde. Cuando se planteó el no dañar a nadie, ya se instituyó la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en el derecho como tal es la institución más antigua conocida en el derecho.
porque ciertamente creo que es de donde nace el derecho. No hubiese podido existir nunca la vida en sociedad si no hubiese límite de no dañar a nadie. Nos preguntamos nosotros por qué no fue reconocido anteriormente. Es que verdaderamente el siglo XX constituyó el gran paso para la develación del derecho en cuanto al reconocimiento a la víctima. De hecho, el primer antecedente que tenemos de reconocimiento a la víctima data de 1949 en la Convención de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Posteriormente, en el año 1985, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. En el mundo giraba en torno al derecho civil el tema de la responsabilidad civil derivada del delito, emanado de ese reconocimiento o esa indemnización que había que hacerle a la víctima por el daño sufrido. Un daño que se concebía solamente desde el punto de vista material. Y es en el siglo XX donde se concibe, donde nace la idea del daño moral. El daño moral como ese pretum doloris que tiene la víctima, que ciertamente es imposible calcular. Si nos planteamos en este tema, tiene una doble vertiente. Una doble vertiente, ¿por qué? Porque en derecho penal tenemos los delitos penales comunes y tenemos también los delitos que conocemos como de derechos humanos. En esa vertiente tenemos el gran paso internacional que el Estatuto de Roma reconoce la responsabilidad civil, la reparación a las víctimas productos del delito. Y en el caso venezolano, la antigua Corte Suprema de Justicia había reconocido la responsabilidad civil derivada del delito sumisamente, porque ciertamente es en la Constitución de 1999, en los artículos 30, 140 de la Constitución, donde expresamente nuestro legislador deja claro que el Estado procurará la reparación de las víctimas derivadas del delito. Y fíjense algo, el Código Orgánico Procesal Penal se anticipó a la Constitución, porque el Código Orgánico Procesal Penal, aun cuando en nuestra Carta Magna no estaba establecido tal institución, ya él lo recogió como un reconocimiento a la víctima. Así pues, que esta institución como tal viene dando que hacer porque es una institución, como le hemos dicho, novísima y ciertamente en el mundo penal había habido cierta restricción, cierto recelo de inmiscuir las instituciones civiles en las instituciones penales. Me permito brevemente reseñar que la responsabilidad civil nace en nuestra legislación de lo establecido en el artículo 1185 del Código Civil, que expresamente establece el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Igualmente, el artículo 1196, como complemento del artículo 1185, nos trae la extensión del daño para la reparación y dice que la obligación de reparar se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.
Y nuestro legislador sabiamente dice que no solamente se reparan los daños directos, sino que también se reparan los daños indirectos. De manera pues que la responsabilidad civil tiene unos elementos que son para todos conocidos: el daño, la culpa y la relación de causalidad, que en sede civil habría de probarse con ocasión de la responsabilidad civil, lo cual no ocurre en sede penal, como lo veremos más adelante. La responsabilidad civil como tal tiene, a juicio de unos autores, algunos autores hablan que tiene 2 clases y otros hablan de 3, porque se refieren a la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Me llamó mucho la atención porque, bueno, en mi formación de pregrado, el autor Maduro Luyando decía que solamente eran esas 2. Y posteriormente, en su reforma, en su renovación a su obra, una vez nacido el Código Orgánico Procesal Penal y antes de nacer la Constitución, reconoce que hay 3 clases de responsabilidad civil, que son la contractual, la extracontractual y la derivada del delito. La contractual todos la conocemos, que es la que implica una relación jurídica entre un deudor y un acreedor en un contrato preexistente y que deriva del incumplimiento de ese contrato. La extracontractual no nace de esa relación recíproca entre las partes. La extracontractual obviamente nace del hecho ilícito, de ese dañar a alguien y la obligación de repararlo. Y por supuesto la responsabilidad civil derivada del delito, que es la que nace una vez que exista sentencia definitivamente firme para poder interponer. Y digo nace, ¿por qué? Porque el momento definitivo para interponerla es una vez que la sentencia se encuentre definitivamente firme. Según el maestro Arminio Borja, ¿verdad? Dice que esa acción derivada del delito, él plantea que nace del derecho civil, y que no solo el derecho que nos asiste para pedir o reclamar alguna cosa, sino también el ejercicio de ese derecho conforme al modo establecido por la ley para pedir y obtener en justicia el reconocimiento y la efectividad de él, es la acción civil. Yo al respecto me permito hacer alguna consideración. Hay quienes se plantean ciertamente que es una acción netamente civil, y otros autores se plantean que es, desde el punto de vista procesal, es una acción penal, porque está regulada como institución dentro de los procedimientos especiales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal como un procedimiento especial para exigir la reclamación del delito. Ahora bien, eso le permite otorgar la naturaleza de la acción como tal en el derecho penal o en el derecho procesal penal. Ciertamente, desde el punto de vista del ejercicio de la acción, yo me permitiría colocarla dentro de la estructura del derecho procesal penal. Pero desde la esencia misma de la acción, yo creo que debemos colocarla dentro del ámbito del establecimiento de la reparación que el mundo le viene otorgando a la víctima como reconocimiento a ella, como visibilización producto del delito. Y aún teniendo dentro de mi formación bases civilistas, porque debo confesar que soy profesora de pregrado en la asignatura de obligaciones, me cuesta creer que con el fundamento reparatorio que ella tiene, que lo que nacido de la nueva justicia que procura el mundo, porque para todos es harto conocido que el siglo XXI ha implicado el cambio de la justicia redistributiva a la justicia restaurativa. Y esa justicia restaurativa o restauradora lo que hace es ciertamente discriminar
en eficiencia lo justo y el reconocimiento a la víctima, porque en lo justo implica el poder del Estado y el supuesto equilibrio social, pero en la reparación es a quien ha sufrido el dolor, a quien ha sido víctima de aquel acto ilícito, a que se le repare. Entonces, eso me siento atrevida en el día de hoy haciendo ese reconocimiento, puesto que no conseguí literatura al respecto y me ha sido un punto para resolver y si es preciso empezar a convertir un artículo del que ya lo he comenzado por las pautas que este punto ha generado en mis estudios sobre la materia. Ahora bien, ¿desde dónde nace en nuestra legislación la responsabilidad civil? El artículo 50 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece la acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito solo podrá ser ejercido por la víctima o sus herederos o herederas contra el autor o autora y los o las partícipes del delito y en su caso contra el tercero o tercera civilmente responsable. Quiere decir nuestro legislador que existe una acción civil, pero esa acción civil está reconocida tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista adjetivo. En el artículo 113 del Código Penal establece: toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta lo es también civilmente. Articuló perfectamente nuestro legislador la parte sustantiva como la adjetiva, porque ciertamente hay una acción. ¿De dónde deriva? De ese acto ilícito penal de conformidad con el artículo 113 del Código Penal. Así las cosas, nos llama profundamente la atención un aspecto que está establecido en el artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal, donde describe quiénes, en qué casos, cuando están presentes los intereses públicos, pueden exigir la acción de reclamación civil. Pero sobre esto nos ha llamado profundamente la atención lo siguiente. Según circular emanada de la Dirección de Doctrina de la Fiscalía General de la República, se limitó el ejercicio de la acción civil a los fiscales del Ministerio Público, quienes hasta hace muy poco ejercían la acción civil. Y verdaderamente nos llama la atención, primero por dos cosas, o sea, hay dos aspectos. Primero, cómo una resolución va a estar por encima de lo establecido en las leyes, en primer lugar. Y en segundo lugar, el no ejercer la acción, el Ministerio Público podría dejar a la víctima invisibilizada para la reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que esas víctimas no tienen los bienes suficientes ni los medios para acudir a los órganos del Estado y quedarían en indefensión y sería nugatorio para ellas el ejercicio de la acción civil. De conformidad con el artículo 121 del COP, establece a quienes se consideran víctimas. La persona directamente ofendida por el delito, el cónyuge de la persona con quien haya hecho vida marital, los socios, accionistas o miembros, las acciones, fundaciones, asociaciones, fundaciones y otros entes. A este respecto, cuando se dice otro ente, me llamó mucho la atención la sentencia emanada de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones en el año 2008, ponente la doctora Gladys Mejía, en la cual caso Josefina Fernández contra Hidrolago, en la cual reconoce
el derecho de reclamación a la comunidad guayú a la cual ella representaba, en el sentido de que la señora fue atropellada por un vehículo de la hidrológica del lago de Maracaibo y intentaron, la señora siendo guayú, intentaron la acción civil los miembros de la comunidad. En primera instancia se les negó el derecho a ser víctimas y el reconocimiento a los derechos de las minorías y de los pueblos y el reconocimiento a que la acción civil, la reclamación como tal, ha sido reconocida como un derecho humano en el sentido que forma parte del ente el que debe ser resarcido. La Sala 2 de la Corte de Apelaciones reconoció y visibilizó a esa comunidad indígena como víctima, lo cual aplaude el sentido de justicia en nuestro suelo zuliano. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, ya hemos referido que la acción civil podría ser entonces de naturaleza en su esencia civil, en su aspecto procesal penal y en su sentido reparador de derecho humano. ¿Cuáles son las características de la responsabilidad civil? Bueno, en primer lugar, los articulistas y doctrinarios han dicho que es accesoria del delito mismo. ¿Por qué? Porque no tiene lugar la acción civil si no existe una sentencia eminentemente firme. Es patrimonial porque ella implica el castigo patrimonial al culpable en el sentido de que implica indemnización, reparación y restitución. Me voy a permitir en este momento explicarles brevemente en qué consiste la restitución, la reparación y la indemnización. La restitución es cuando ha sido privado de una cosa, de un objeto, la víctima, lo que corresponde es la devolución de la cosa. La devolución de la cosa, el derecho penal, lo ha hecho según las reglas del derecho civil. ¿Por qué? Porque si la cosa se ha deteriorado y no puede ser devuelta, lo lógico es que haya una indemnización. En cuanto a la reparación del daño, implica obviamente la indemnización, pero reparando, choqué un vehículo, voy y lo reparo, ¿verdad? Y obviamente si hay que pagar alguna cosa, algún daño, ya sea daño directo, un dolor, perdón, un daño, un lucro cesante, un daño emergente o un daño eventual, entra dentro de la reparación. Igualmente dentro de la indemnización, pero la indemnización viene a ser una suma que pueda estimar el pretum doloris, que es decir, el precio del dolor, ya se trate de por la cosa o se trate por el dolor sufrido de carácter moral. La acción de reparación es de ejercicio potestativo de su titular. Él puede renunciar a ella. Y en este caso, cuando hablamos, subo al anterior, cuando hablamos de restitución, reparación e indemnización, me llama profundamente la atención y será elemento para tomar en cuenta en una futura reforma de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que ya internacionalmente, la doctrina internacional de derechos humanos y de reconocimiento a la víctima, están hablando de permanencia psicológica, de seguimientos de memorias históricas, de fijación de memorias históricas, de seguimiento para la restauración y que aquel sujeto pueda tener la cualidad de persona que él tenía antes de que se haya cometido el delito. Otra de las características de la reparación civil es que ella es transmisible por la muerte del titular. Quien la reclama
la pueden seguir ejerciendo la acción su titular. De igual manera, es responsable civilmente, son responsables los herederos por la responsabilidad civil de quienes ellos heredan. Y la responsabilidad civil puede extinguirse ¿de qué manera? Por tener una naturaleza mixta y donde entra el ámbito civil, en ella puede haber conciliación, que nuestra Constitución lo prevé en el artículo 258, en ella puede haber compensación, en ella puede darse cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones. ¿Cuáles son las modalidades de la responsabilidad civil ex delito? Tenemos dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad principal o directa, ¿verdad? Que está establecida en el 113 del Código Penal, cuando se anuncia a toda persona responsable criminalmente, lo es también del delito, ¿verdad? Lo es también civilmente. Mientras que existe la responsabilidad subsidiaria, que se verifica cuando la satisfacción la realiza no el responsable criminalmente, sino el tercero, que es lo que en civil llamamos al tercero civilmente responsable. De hecho, el autor Puig Peña señala que solo en el caso de la obligación principal no se cumpla, es cuando el tercero civilmente responsable entra como responsable subsidiario. Existe una responsabilidad civil supletoria. En este caso, la responsabilidad civil no está condicionada a la del responsable penal, pero sí le impone al tercero la consecuencia de la responsabilidad penal. Ella está establecida en los artículos 113 y 114 del Código Penal y se da en los supuestos de enajenación, minoridad, sordomudez, estado de necesidad, miedo insuperable, en los cuales, al haber ausencia de responsabilidad penal, claro, por las eximentes que nos da el Código Civil, no se da el requisito establecido en el artículo 113 del Código Civil en cuanto a que de todo hecho civil nace una acción penal. También se da la responsabilidad civil solidaria, para todos conocidos, como por ejemplo la establecida en la ley de tránsito. Es responsable el dueño del vehículo por el daño civil ocasionado por quien lo conduce. ¿Cuál es el contenido entonces de la responsabilidad civil? El artículo 120 del Código Penal establece la restitución, la reparación y la indemnización. De tal manera, pues, que nosotros podemos llegar a pensar que en Venezuela no existe seguimiento a la víctima, como en efecto no lo hay. Y debe hacerse, debe haber una absoluta identidad del Estado con lo manifiestamente establecido en la normativa internacional para que efectivamente la institución de reparación por responsabilidad civil derivada del delito cumpla el fin estratégico de la justicia restaurativa. ¿Qué diferencia existe entre la responsabilidad civil y el acuerdo reparatorio? Cuando se hace un acuerdo reparatorio en civil, se plantea que los contratos no son, es un principio de interpretación de los contratos no son en su esencia por lo que se denomina el contrato, sino por lo que tiene su fundamento. Y si el acuerdo reparatorio lo que ha buscado ciertamente es el reconocimiento de la víctima y reparar civilmente las consecuencias del delito,
estamos en presencia de la misma institución. Pero si ha habido una reparación, como suele suceder en la suspensión condicional del proceso, donde el juez coloca unas obligaciones para después que ya el sujeto ha admitido los hechos, para que se dé como tal la suspensión y no ha incluido la reparación del daño, obviamente procede la responsabilidad civil derivada del delito. Por último, y para celebrar este novísimo tema, debemos decir que nuestro Código Procesal Civil contiene un procedimiento aparentemente breve. Un procedimiento que inicia con la demanda que debe reunir un checklist establecido en el artículo 414 del Código Orgánico Procesal Penal, y el juez fija, admitida como es la demanda y resuelta la reparación civil, el juez fija una audiencia de conciliación al 5º día, y si ella no se diera, se da una nueva audiencia para que la parte quien se ha opuesto manifieste los alegatos de su oposición, que solo pueden darse en 2 sentidos. ¿Cuáles son esos 2 sentidos? O tachar o tratar de deslegitimar a quien reclama o al reclamante. Y en segundo lugar, protestar sobre el monto de la indemnización. De tal manera, pues, que allí pudiera haber terminado, conforme a lo que previó el legislador, este procedimiento. Mas, sin embargo, en sentencia del año vinculante del año 2003, emanada de la Sala Constitucional del doctor José Manuel Delgado Ocando, manifiesta que en consonancia con lo establecido en el artículo 8º de la Convención Americana, donde se establece el derecho a la doble instancia, se reconoce el derecho de apelación, inclusive casación y revisión de este procedimiento. De esta manera termino con esta exposición. Quedo a sus inquietudes. Gracias, profesora Luisa. De verdad que no solamente ha sido, y lo describimos a nivel del canal de YouTube y a nivel de esta aula virtual, como un tema bastante temerario desde el punto de vista de su enfoque. ¿Ok? Desde el punto de vista de traerlo y sobre todo vincularlo al proceso que existe, inclusive una responsabilidad que debe ser priorística para el representante del Ministerio Público, todo este es su responsabilidad penal, sino también desde el punto de vista de la reivindicación de la víctima teniendo el daño. Tenemos algunas preguntas, unas dentro del canal de YouTube, otras establecidas de alguna manera en el aula virtual, pero preguntas bastante interesantes, profesora. Queremos conocer su opinión, en principio, sobre lo siguiente. Nos indica Carlos Timaures desde Honduras la siguiente interrogante. ¿Cuál es la función del agente del Ministerio Público en el proceso penal cuando se verifican daños derivados del delito para la víctima? Primera interrogante. Segunda interrogante. ¿Qué sucede si el representante del Ministerio Público no exige e interpone la reclamación civil pese a haberse acreditado el daño vinculado al delito? ¿Su opinión, profesora? La víctima puede accionar verdaderamente autónomamente, como lo establece el procedimiento casi todo latinoamericano, donde la víctima, independientemente de la existencia del Ministerio Público, puede hacer su exigibilidad. A este respecto, creo que Venezuela quedó a un paso de la avanzada latinoamericana, en el sentido que podría ser en el mismo proceso donde se demandara la acción civil derivada del delito. Nosotros sabemos que existen 2 instancias. Puede hacerse en sede penal o puede hacerse en sede civil. Si la reclamación se hiciera en sede civil, debe ser paralizada hasta que haya sentencia en virtud de la prejudicialidad.
pero si se hace en sede penal, en una futura reforma, pudiera ser incluida en el proceso mismo y tal como lo establece el Código Penal, pudiera el juez en la sentencia dictar la sentencia con carácter civil. Fíjate que el artículo 126 del Código Penal establece: los condenados como responsables criminalmente lo serán también en la propia sentencia, en todo caso a la restitución de la cosa ajena, a la responsabilidad civil, de manera tal que nuestro legislador pudo avisorar que en el procedimiento penal pudiera llevarse la responsabilidad civil y el juez en la sentencia penal también sentenciar la responsabilidad civil. De manera, y así debe hacerse. En el caso de Uruguay, debe hacerse de tal manera y debe imponerse, apartarse del criterio del Ministerio Público y constituirse en un ente autónomo para el ejercicio de la acción. Gracias, estimada profesora. De seguida, en la siguiente pregunta, interviene el profesor Jesús Vergara, que de hecho fue ponente de la presente cátedra y por supuesto reconoce de alguna manera lo asertivo de su disertación y de la temática traída el día de hoy por la cátedra. Su interrogante es la siguiente: para ejercer la acción civil derivada del delito, se requiere que el imputado sea condenado. En caso de absolución por ausencia de plena prueba, ¿cómo quedaría la víctima en sus derechos? ¿Su opinión, profesor? Ok. Al respecto, tenemos que el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 63, numeral primero, deja la posibilidad de acudir a la exigibilidad de la acción civil cuando en casos como estos. Pero nosotros tenemos un problema, porque el Pacto de San José de Costa Rica fue denunciado por nuestro presidente y su aplicación entonces resulta sutil, aunque por Nicolás Maduro, aunque el presidente Guaidó solicitó que fuera incorporado y que fuera tomado nuevamente Venezuela como parte del Pacto de San José de Costa Rica. Gracias, profesora. Siguiente interrogante la realiza desde el canal de YouTube el amigo David Nelo. E indica lo siguiente, profesora. El procedimiento pautado en el Código Orgánico Procesal Penal para demandar daños por la comisión del delito aparentemente precisa que no debe probarse ningún hecho para sustentar la reclamación. Entonces, la interrogante es la siguiente: ¿cómo se hace para fijar el monto de la indemnización por el daño causado? ¿Su opinión, profesora? En el mundo habían existido, en otras materias han existido lo que se llaman test de consideración. Pero en las notas de la aprobación del Estatuto de Roma, en las notas relativas a la convención, en la Asamblea General sobre la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y Abuso de Poder, estableció que el pretum doloris no es susceptible de ser fijado. No es susceptible de ser fijado en materia penal. ¿Por qué? Porque me hago solamente un ejemplo que se lo coloco a mis alumnos de pregrado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a una persona le matan a un hijo porque lo arrollan en un delito culposo. El sujeto nunca quiso matarlo. ¿Tiene el mismo dolor la persona porque el delito sea culposo o sea doloso? No. Entonces tendríamos para ese caso que irnos a la culpa del tetrálogo de Planiol, que establece la culpa grave o gravísima, leve o levísima, cosa contra que los penalistas no aceptamos, porque aquí la culpa no es objetiva, sino que es subjetiva. Yo estoy colgada. Ok. Entonces, en este sentido, habría que desechar totalmente un parámetro de graduación de culpa.
o de graduación de dolor. Se rechaza totalmente. Creo que habría una discriminación al pretus doloris. ¿Qué me dicen? Aló. De preguntas y respuestas, profesora Luisa Rojas. Desde la amiga Fernanda Jara de España nos indicaba lo siguiente. Es extraño que siendo un procedimiento expedito, el fijado en el Código Orgánico Procesal Penal para demandar por daños y perjuicios derivados por aspectos derivados del delito sea poco utilizado por el foro venezolano. ¿Qué opinión le merece este aspecto, profesora? Necesitamos que active el micrófono nuevamente en la parte inferior izquierda. Ya. Ok. ¿Puedes repetirme nuevamente la pregunta? Pues, ok. Gracias. Sí, cómo no. Ok. E indican lo siguiente. Es extraño que siendo un procedimiento por daños provenientes del delito, sea poco utilizado en el foro venezolano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que es un procedimiento novísimo, con características netamente civiles y que se ha apartado propiamente de ese nacimiento de la justicia restaurativa. Pienso que se debe a lo conservador todavía que somos los venezolanos, que hemos resguardado mucho de la justicia redistributiva. Y esta jornada se obedece al gran paso que estamos dando, porque estoy segura que temas como estos, discutidos en salas como estos, darán pie a que prontamente los venezolanos, los ciudadanos que estén en el suelo venezolano, que sean víctimas del delito, puedan ejercer esta acción. Gracias, profesora. Siguiente pregunta. El amigo Iván Alcalá, desde México, nos indica lo siguiente. ¿Hasta dónde puede abarcar la reparación del daño? ¿Puede abarcar los perjuicios derivados del daño causado si estos se acreditan? ¿Su opinión? En el caso venezolano, sí. En el caso venezolano, porque el artículo 1701 del Código Civil prevé que se indemnizan y se reparan todo daño directo e indirecto, solo ser acreditado. Gracias, profesora. Siguiente pregunta. Felicita al amigo Norbis Villalobos por la disertación de su profesora Luisa Rojas desde España. Nos indica la doctora Guiomar Pérez, venezolana radicada en Ecuador y profesora de la Universidad del Zulia. Lo siguiente, felicita a la profesora Luisa Rojas. Su propuesta entonces nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad civil derivada del delito como parte de la justicia restaurativa a favor de la víctima. También nos permite revisar los postulados de la victimología y su verdadero papel en la administración de justicia. ¿Su opinión, profesora?
Sí, ciertamente. Ese gran paso que estamos dando hacia la justicia restaurativa nos va a permitir aplicar el nuevo procedimiento. O es un procedimiento que nació, decimos nuevo porque nació con el Código Orgánico Procesal Penal y que venimos creciendo en él, así como crecimos en el procedimiento, en los procedimientos ordinarios y especiales establecidos en el Código. No tengo la menor duda que vamos a tener, vamos hacia un cambio, como decía Basigalupo, ¿no? El siglo XX ha significado una redimensión para el cumplimiento de las penas, ¿no? Y obviamente esa redimensión implica la reparación del civil derivada del delito, porque veremos muchos casos donde pudiera llegarse, por ejemplo, en el caso de conciliación, a la extinción de la acción penal. Y creo que es una renovación que debe tener nuestro sistema, como lo implica el mundo, porque el mundo exige una renovación de las penas, que ellas sean restaurativas y que no impliquen, no invisibilicen a la víctima. Creo que hacia allá vamos. Y felicito a la doctora Giomar. La doctora Giomar ciertamente es una guerrera latinoamericana de la criminología. Gracias, profesora Luisa. Siguiente interrogante. Nos contacta Douglas José Colmenares Artigas e indica lo siguiente. ¿Cómo se podría hacer cuando uno firma un contrato con una empresa para la ejecución de un servicio y se le hace un descuento por medio de la empresa donde uno labora? Douglas Colmenares de Santiago de Chile. Oye, Douglas, no sé, profesora, realmente no es una pregunta vinculada de alguna manera al tema del día de hoy, sin embargo, es su decisión si brinda algún tipo de orientación legal al respecto. Me permito hacer alguna intervención. Hay algunas personas, por ejemplo, que piensan que de un contrato no puede derivar una acción penal. Y eso no es cierto. De un contrato puede derivar una acción penal y puede convertirse en una estafa. Porque si yo induje en error a través del dolo ejercido para que la persona contratara, obviamente allí hay una estafa. Entonces, no, hay que tener eh, una cierta finura, vamos a decir, como que un ojo mágico para determinar en qué caso esa línea civil se nos convierte en una línea penal. En el caso que plantea el señor, yo verdaderamente desconozco las circunstancias en las que pudo haber sucedido, pero si hay un descuento indebido, ese descuento indebido tiene fuentes del derecho civil, como puede ser un enriquecimiento sin causa, un pago de lo indebido, un abuso de derecho, que no necesariamente tiene que ser una fuente de derecho penal. Definitivamente, profesora, ha compartido el aspecto de contractual y sobre todo deslindarlo de que el contrato puede ser de alguna manera algún esquema de fraude, algún esquema de inducción en error, algún esquema de estafa y que a pesar de que de alguna manera el contrato pudo haber nacido bajo principios propios del derecho privado, no menoscaba de que pueda derivarse una responsabilidad penal frente a alguna manera a su utilización o a su mala utilización. Suscribo todos tus comentarios porque realmente es así, es así. Muchas veces el contrato puede ser solo una fachada para cometer una multiplicidad de delitos. Definitivamente, ejemplo, las estafas inmobiliarias. Profesora, desde el canal de YouTube nos contacta Juan Garatón e indica lo siguiente: cuando se declara prescrita la acción penal, ¿cómo queda la responsabilidad civil si el imputado no fue condenado penalmente por haberse declarado prescrita la acción penal? ¿Su opinión? Persiste la acción civil. De hecho, en relación a la prescripción, voy a hacer una disertación de lo que contempla la doctrina internacional. Nuestro código penal establece que la acción civil derivada del delito prescribe como prescribe la acción civil.
en 10 años. Pero la doctrina internacional dice que la acción derivada del delito es imprescriptible. Y tenemos que tomar en cuenta estas dos posturas. Ahora bien, que si prescribió la acción y no fue determinada la responsabilidad del sujeto, no indica que no se haya cometido un hecho ilícito. Por lo tanto, corresponde netamente en sede civil probar los elementos de la responsabilidad civil: daño, culpa y relación de causalidad. Gracias, profesora. Siguiente pregunta desde el canal de YouTube. El amigo Joel Ramos nos indica lo siguiente: ¿en qué estado o grado del proceso la víctima hace la exigencia civil? Una vez finalizada, una vez que esté firme la sentencia. Cuando se encuentre de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, una vez que se encuentre definitivamente firme la sentencia. Exactamente, el artículo 413 dice: firme la sentencia condenatoria, quienes estén legitimados o legitimadas para ejercer la acción civil podrán demandar ante el juez o jueza del tribunal que dictó la sentencia la reparación de los daños y la indemnización de perjuicios. Gracias, profesora. Siguiente interrogante. Ya con esta estamos en proceso de cierre de la fase de preguntas y respuestas. Desde el canal de YouTube nos contacta Jesús Rafael González Jiménez e indica lo siguiente: buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jesús González. Mi pregunta: ¿puede ejercer un primo ese derecho de reparación civil? Creemos nosotros que está enfocada la pregunta, Jesús Rafael, si de alguna manera el delito, el sujeto activo del delito que resultó demostrado y que generó de alguna manera la afección en la víctima fue un primo, existe legitimidad para que pueda ejercerse la responsabilidad civil derivada de ese hecho punible, profesora. Por supuesto, porque fíjate que la doctrina moderna, y de acuerdo a lo que establece al reconocimiento de nosotros, de nuestro Código Procesal Penal, como el reconocimiento a quienes se consideran víctimas, ¿verdad? Exactamente en los numerales 2 y 3, y incluso en el primero dice: la persona directamente ofendida por el delito. Si ese primo probara que es la persona ofendida directamente del delito, porque no tengo elementos de ley, pero tengo elementos que la experiencia me dice que suceden, como por ejemplo la dependencia que haya, el animus vivendi, el animus locandi, los elementos que puedan determinar la afectividad con aquel sujeto, totalmente procede. Inclusive conozco un caso en Chile donde quien demandó fue la criada. La señora que había cuidado al niño fue quien demandó el daño civil, considerando que todos habían muerto. Ella fue la que quedó viva y obviamente la señora se consideró afectada porque ella tenía una relación de dependencia total con las personas que habían fallecido. Gracias, profesora. Última pregunta. Y con esto cerramos la fase de preguntas y respuestas e iniciamos proceso de cierre de la presente videoconferencia, que ha sido excelente, profesora. Nos indica la siguiente interrogante: ¿puede accionar civilmente al Estado y al funcionario condenado por un delito de homicidio cometido por un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones? Totalmente. El Estado tiene responsabilidad que le confiere el artículo 30 de la Constitución. El artículo 30 le ordena reparar, y el artículo 140 inclusive más propiciamente dice que responde por la responsabilidad administrativa de sus funcionarios o de quienes están en su ejercicio. Amén. Y esa responsabilidad deriva de dos tipos de culpa: de la culpa invigilando y de la culpa ineligiendo. ¿Por qué? Porque él tiene deber de vigilar que sus funcionarios cumplan cabalmente su ejercicio, así como la culpa ineligiendo, porque él eligió bien o mal para que fuera funcionario público.
Gracias, profesora. Excelente respuesta. Por último, simplemente un comentario completamente adicional de la amiga María Antonieta Torres respecto a la temática que se encuentra hoy disertando. Nos indica, buenas tardes, profesora, excelente disertación, y nos recuerda que en el caso de la reparación a las víctimas por violaciones de derechos humanos, cuyos derechos eventualmente no prescriben la exigencia al Estado respecto a la reparación de las violaciones de esos derechos, realmente no están sometidos al esquema de prescripción. Creemos que podemos complementarlo con el esquema de responsabilidad civil derivada de alguna manera del hecho punible cuando eventualmente ese daño o ese hecho punible haya sido cometido por funcionarios del Estado. Realmente, profesora, ha sido de alguna forma un honor realmente tenerla entre nosotros. De hecho, completa felicitaciones de sus alumnos y profesores, entre ellos la profesora Magali Vázquez estuvo presente, la profesora René Moros Trocoli, el profesor Jorge Rosell, el profesor Jesús Vergara, el profesor José Malaguera, quien felicitó su disertación y lo correspondiente a sus respuestas, el profesor Javier Marcano, también lo tuvimos interconectados dentro de la videoconferencia. Realmente ha sido completamente reconocido tanto a nivel del canal de YouTube como a nivel del aula virtual. Ya entrando en proceso de cierre, queremos hacer algunos anuncios de las próximas videoconferencias y por último concederle la palabra a usted para que realice el cierre frente a cada uno de sus participantes. Bueno. El día de mañana, jueves 8 de octubre del 2020, 9 de la mañana, hora Venezuela, continuamos con el primer Congreso Empresarial Silara 2020. 9 de la mañana, hora Venezuela. Asimismo, 10 de la mañana del jueves 8 de octubre tendremos la videoconferencia del doctor Benigno Alarcón Deza, del doctor Michel Pendolf del IESA, del doctor Andrés Stambouli, profesor de UNIMED, con la temática Venezuela, política e institucional después de la pandemia. El día de mañana, 10 de la mañana, hora Venezuela. De seguidas, el día de mañana, pero 6 de la tarde, tendremos la videoconferencia del profesor Luis Alberto Torres Tarazona con la temática Enfoque sociojurídico de la pensión de sobrevivientes en Colombia. Asimismo, el día viernes, 9 de octubre del 2020, 11 de la mañana, hora Venezuela, tendremos la videoconferencia del profesor Arturo Pueblita con la temática Contribuciones a la propiedad inmobiliaria y la administración tributaria municipal. Asimismo, el día viernes, 9 de octubre, pero a las 5 de la tarde, hora Venezuela, tendremos la videoconferencia con la temática el derecho administrativo contra la libertad y el proceso. Asimismo, el día martes 13 de octubre del 2020, 6 de la tarde, hora Venezuela, tendremos la videoconferencia del profesor José Rafael Belandria con la temática expediente administrativo electrónico, protección de datos de carácter personal y transparencia administrativa. Asimismo, el día miércoles 14 de octubre del 2020, 10 de la mañana, hora Venezuela, tendremos la videoconferencia compartida entre el doctor Pedro Palma Carrillo, la licenciada Mercedes Rodríguez, el profesor John Bijón del IESA, el profesor Humberto Romero Musi, el profesor Juan Cristóbal Carmona Borjas, con la temática difusión del Bolívar y la dolarización de facto de la economía. 4 de la tarde, hora Venezuela, del día miércoles 14 de octubre del 2020, por este espacio de la Cátedra Jorge Rosell, tendremos al profesor venezolano Eric Lorenzo Pérez Sarmiento con la temática Ventajas e inconvenientes de la recepción de la dogmática penal alemana en Venezuela. Miércoles 4 de la tarde, Cátedra Jorge Rosell. Realmente, hoy tenemos de alguna forma tenemos cómo se han materializado las sugerencias y cada una de las recomendaciones que han ejecutado cada uno de ustedes por intermedio de las redes sociales. Realmente la temática traída el día de hoy por la profesora Luisa Rojas González no solamente se advirtió desde su anuncio que iba a ser una temática bastante polémica, sino que fue producto precisamente de esa profundización de tu opinión como participante de la cátedra a nivel de nuestras redes sociales. Profesora Luisa Rojas, realmente fue un honor tenerla dentro de nuestro espacio de academia. Esperamos que no sea la última oportunidad. El micrófono es todo suyo para el proceso de despedida.
Bueno, muchas gracias, Ángel, muchas gracias a los profesores, amigos, a la doctora Magali Vázquez, gran amiga, al doctor Jorge Rosell, maestro, al doctor Jesús Vergara y a todos y cuantos hoy nos han acompañado, el doctor Malaguera. De verdad que es un honor que ustedes hayan estado presentes en esta sala académica. A todos mis alumnos quienes han participado, de verdad les agradezco que hayan tomado su tiempo para intervenir en este momento. Siento que de esto mucho nos falta por hablar, porque es un tema que apenas van haciendo en el ámbito académico, en el sentido de que hemos sido tímidos para exponer al respecto. Por ejemplo, yo me propondría como tema de debate hablar sobre la responsabilidad civil de la persona jurídica en Venezuela. Tendríamos mucha tela que cortar, de verdad que sí. Pero al respecto no me queda más que decirles muchas gracias, Universita Fundación, por habernos brindado esta gran oportunidad. Gracias, profesora. Lo asertivo, la que hemos profundizado desde el punto de vista sustantivo. No nos queda más que de alguna manera agradecer a ustedes que se conectaron desde distintas partes del mundo para darle la importancia respecto a el crecimiento del Foro Iberoamericano. Solamente tenemos un fin. Queremos de alguna manera conectar los abogados para el mundo desde el punto de vista post-pandemia, desde el punto de vista reflexivo y desde el punto de vista de ser el epicentro académico en el área del derecho penal. Nuestro compromiso, seguir de alguna manera frente a este espacio y, por supuesto, seguir profundizando en cada uno de los rubros propios de la cátedra. Profesora Luisa, nuestras más sinceras felicitaciones y a cada uno de ustedes, gracias por estar. Chao, chao. Nos vemos el próximo miércoles por tu cátedra, Jorge Rosell.